Mis hermanos, quiero comenzar hablando con una pequeña anécdota sobre un ministro de Escocia que en su congregación tenía una anciana muy pobre que tenía el hábito de decir, bendito sea el Señor, amén, cuando el predicador decía algo muy destacado. Es decir, esta señora, cuando escuchaba una palabra, ella inmediatamente decía, bendito sea el Señor, amén. Esa era su forma de manifestar su adoración. Esto molestaba mucho a aquel ministro y le dijo, sabe hermana Elizabeth, cuando usted dice, bendito sea el Señor, durante el sermón, interrumpe mis pensamientos. Si no lo hace durante todo un año, le regalaré un par de frazadas nuevas. Imagínese usted una persona de bajos recursos. Escocia es un país sumamente frío, en casi toda la temporada, y que le hagan esta oferta solamente por no decir esa palabra. La hermana Elizabeth era muy pobre, como le decía anteriormente, y esta oferta le pareció muy buena y atractiva. Hizo lo que pudo por ganarse esa frazada. Permaneció quieta domingo tras domingo, pero un día vino un pastor visitante a predicar. Era un hombre cuyo corazón rebosaba el gozo del Señor y de esa salvación, y ese gozo era manifestado por medio de su predicación. A medida que él predicaba acerca del perdón y del pecado, y de todas las bendiciones que con ella ya siguen, la visión de la frazada como que prometía ponerse un poquito más difícil. Entonces, poco a poco comienza a desvanecerse esa frazada, porque mientras este hombre predicaba sobre el gozo de la salvación, ese gozo aumentaba en la hermana Elizabeth. Al final no pudo contenerse más y se levantó diciendo, con una voz fuerte, frazada o no frazada, aleluya. Cuando nosotros vemos estas cosas, mis hermanos, esta maravilla, cuando tú y yo podemos presenciar las cosas que Dios constantemente está haciendo en nosotros, en nuestras vidas, desde que nos levantamos, en nuestro día, hasta nuestro caminar, en lo que transcurrimos, no hay algo que sea tan evidente en nosotros que nos pueda permitir disfrutar de ese gozo. Esta anécdota nos muestra que cuando somos verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad, tenemos claro que es más importante que todo en nuestra vida, el primer lugar, la adoración a Dios. Ya que nuestra adoración no va a depender de las circunstancias, no va a depender de cómo yo me sienta, no va a depender de lo que yo esté viviendo en ese momento, sino del Espíritu Santo que nos mueve a adorar a Dios por encima de cualquier cosa que haya en el mundo. Y por esto el título del sermón es Verdaderos Adoradores. Juan capítulo 14, versículo 1 al 42, es donde estaremos trabajando en la tarde de hoy. Estaré leyendo desde versículo hacia algunos versículos y estaré explicando el porqué, de tal forma que podamos entender este texto a su medida, en su contexto, lo que significa, pero hay enseñanza práctica que podemos aplicar aquí. Jesucristo siempre, todo lo que hacía, lo hacía para enseñar a sus discípulos, y nosotros somos sus discípulos. Su palabra queda registrada como evidencia para que nosotros entendamos el evangelio que él predicó con su vida a través del caminar aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 4, versículo, voy a leer ahora, del 1 al 9. Y seguimos más adelante. Dice la palabra del Señor. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Ojo aquí, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Aquí vemos evidencia de también el humano en Cristo. O sea, la personificación humana de Cristo. Estaba cansado, tenía sed y se sentó en el pozo. Lo único es que a diferencia de nosotros, todo lo que Cristo hacía lo hacía por un porqué. Había un fin en el mismo. Dice el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo,
dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cierro ahí y continúo más adelante. Interesante este punto, porque aparte de todo lo que nosotros vamos a ver, vemos también cosas claras en medio de lo que estaba sucediendo en este contexto. Jesús, luego de que ha venido predicando el evangelio, ha venido sanando y ha venido haciendo su obra evangelística, decide directamente pasar, pero le era necesario. Cuando dice necesario aquí, es que era un sentido de urgencia que Jesucristo estuviera en ese momento, en ese tiempo y espacio, a la hora sexta, cuando esta mujer iba a recoger de ese pozo. No hay coincidencia, sino diosidencia, como uno dice, en el buen sentido dominicano. Pero, entrando en contexto, esta mujer inmediatamente se sorprende porque un judío, no solamente eso, un judío le habla a una mujer. Primero que le está hablando a una mujer, Cristo rompiendo paradigmas culturales. Segundo, de donde ella viene, que es de Samaria. ¿Y por qué ese interrogante y cómo ella tenía esa duda de cómo este hombre tiene esa confianza de hablarle a una samaritana? Había una gran enemistad, mis hermanos, entre los judíos y los samaritanos. Le era imposible para esta mujer creer que un judío pudiera dirigirle incluso la palabra, y estos son por varias razones de las cuales te voy a explicar. Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos los forajidos de Judea. Eso está directamente en Josué capítulo 20, versículo 7, en el 21, versículo 21, donde los samaritanos recibieron voluntariamente a criminales judíos y refugiados de la justicia, los violadores de las leyes judías, y quienes habían sido excomulgados encontrando seguridad aquí mismo en Samaria, aumentando así considerablemente el odio que existía entre las dos naciones, entre Judea y Samaritania. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú tienes un sistema de creencia? Inmediatamente tú pasas a otro país, a otra región, a otra cultura con diferentes sistemas de creencia. Lo que tú adoras incluso puede ser que se convierta en lo que ellos adoran. Lo que ellos adoran pasan a ser tus ídolos. Lo que ellos adoran, su cultura, su raza, su clase, todo lo que conlleva una cultura, tú como que te apropias de esa cultura. Fíjense que nosotros los dominicanos necesitamos 3 meses en España para hablar como españoles. O menos. Menos. Pero no es algo, mis hermanos, que solamente son los dominicanos, aunque nosotros nos caracterizamos porque somos muy rápido cambiantes. Porque yo me doy cuenta que un español viene a República Dominicana y no habla como un dominicano. Un boricua, un venezolano, ellos vienen aquí y no se contagian, pero nosotros tenemos un chip, como que inmediatamente tú te llega a un país, ya tú eres de ese país. Y no solamente eso, tú te adaptas a la cultura en todos los sentidos. Bueno, es prácticamente, te convierte en boricua, te convierte en español, te convierte en chileno, fácilmente en argentino, pero no mantiene como tu esencia dominicana. No sé qué pasa, pero hay que preguntarle al Señor cuando estemos en el cielo, en ese sentido, con los dominicanos específicamente. Es decir, que no solamente pasa al sistema, el sistema cultural se lleva directamente en nosotros, sino que también las creencias y los valores también se transmiten en ese sentido. Y más, cuando son personas que han sido exiliados directamente de sus raíces y sus creencias, de forma tal que ya podemos ver por dónde van las cosas en este aspecto. Los samaritanos no solamente recibieron los 5 libros de Moisés y rechazaron los escritos de los profetas y todo lo que son las tradiciones judías, pero aún así conocían directamente sobre un Mesías. Esa parte de ese Salvador, esa parte sí se quedaron con ella, esperando el Mesías venidero. Y Jesucristo, como siempre, rompiendo todos los paradigmas culturales, ¿para qué? Para establecer su reino aquí en la tierra, dice lo siguiente. Voy al versículo 10 de Juan capítulo 4. Respondió Jesús y le dijo, recuérdense que ella le hizo una pregunta sobre cómo que un judío está hablando directamente con ella y le pide incluso de beber. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don, la verdad de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nosotros entendemos ahora en el contexto que Jesucristo no le está hablando del agua literalmente.
Jesucristo le está hablando de algo espiritual, pero sus ojos en ese momento todavía no habían sido abiertos. En ese momento ella estaba cegada por su sistema religioso, su sistema cultural, pero también por sus pecados. De forma tal que le impedían ver la verdad que Cristo quería mostrarle acerca de cuál era la enseñanza y cuál era el agua que quería que él le diera. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, ojo. O sea, ella está literalmente entendiendo que Cristo está diciendo agua de ese pozo. Y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? O sea, eres tú mayor que incluso Jacob. ¿Y quién eres tú? ¿Pero quién eres tú, Cristo? O sea, ¿quién es tu Señor? Que te consideras incluso más, incluso por encima del sistema de creencia por el cual, para lo importante que ella era ese pozo directamente y para los samaritanos y los judíos que yacían ahí. Respondió Jesús y le dijo en el verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es decir, cualquiera que se va de manera carnal va a mantenerse de manera carnal. Lo físico va a permanecer en lo físico y tiene un tiempo de caducidad. Todo aquí directamente en la tierra. Mas él le dice lo siguiente en el verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús sigue apuntando a lo espiritual, mientras que la mujer todavía permanecía en lo carnal. Sus pecados, su pasado, su historia no le permitía ver la verdad del evangelio que estaba a punto de ser revelada. Pero la mujer, en su mente humana, dice lo siguiente. Y la mujer le dijo, la samaritana, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esta mujer, vamos adelante, vamos a ver un poquito en contexto, el cómo ella iba a una hora en específico a sacar esa agua y el por qué lo veremos ahora. Es decir, que ella tenía una rutina donde ella tenía que ir directamente ella sola a sacar esa agua, pero en un cierto horario donde no se podía chocar con personas para que nadie la viera. Había algo que ocultaba a esta mujer. Dice, Jesús le dijo, aquí entra la pregunta del millón. O cómo Jesucristo penetra en el corazón de esta joven para que entonces vea y choque con su realidad. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo en el verso 17, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos ha tenido y ahora vive con uno que es encomunado. O sea, la mujer, su realidad, Jesucristo se la revela. Pero es para que ella misma comprenda su realidad de pecado en el cual ella no le está permitiendo ver la verdad espiritual que está a punto de ser revelada. El pecado, mis hermanos, muchas veces nos impide ver la gloria de Dios manifestarse en muchas ocasiones de nuestras vidas porque nosotros estamos más envueltos en nuestros delitos y pecados que ver la gloria de Dios manifestarse a través de una buena adoración, una vida de adoración. Es importante comprender esto, mis hermanos, porque nosotros no estamos exentos de pecar. Ahora bien, nosotros somos pecadores arrepentidos, pero muchas veces la balanza por el día a día, por el cómo nosotros estamos viviendo en este sistema de mundo, o cómo nosotros estamos permitiendo que esas cosas lleguen a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestra mente, corazón, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos y pensamos, no podemos ver la verdad espiritual revelada en la palabra de Dios. Así mismo estaba ella, porque ella estaba hablando con la palabra viva, que era Cristo encarnado. La palabra encarnada era Cristo, y ella no podía ver ni comprender lo que el mensaje que quería transmitirle a ella. Ahora bien, en el contexto espiritual, esto tiene otro significado. Este texto cualquiera comprende y puede entender, y hay varias interpretaciones que se le han dado a través del tiempo a nivel teológico. Pero lo importante comprender es
El texto se explica a través de su propio contexto y de lo que está sucediendo en el momento. Yo me quedo con esta idea. La mujer samaritana habla de que tiene 5 maridos. Esto significa que los samaritanos, a nivel de contexto espiritual, tenían ellos dioses importados, es decir, los judíos que vivían en Samaritania tenían dioses importados de un grupo pagano, por ejemplo, de Babilonia, Cutá, Abad, Yamá y Safarbía. El dios cananeo era llamado Baal, que en el nombre griego, en el hebreo, significa marido. Eso significa Baal, se interpreta como marido, como dueño. En este caso, Cristo le está diciendo, ustedes tienen 5 y uno que no es tuyo, porque ahora están envueltos directamente con la ideología y pensamientos de los romanos. Aparte de los 5 que ya tienen agregado de su idolatría, también ahora se le agrega también la idolatría con los agregados que tienen los romanos, como Zeus y todo eso que sigue. Es decir, que en una lengua sistemática, la palabra Baal significa marido y dueño, que es un juego de palabras según el profeta Oseas, donde dicen en el Oseas capítulo 2, 18 y 19, aquel día ella me llamará marido mío, ya no me llamará Baal mío. Esto aquí se anuncia que los samaritanos llegarán a la conversión directamente, aquí reitero, de la boca del nombre de los Baales, que nunca más volverán a ser invocados por estos samaritanos. Es decir, que cuando esto sucediera, lo que está pasando en este momento, en este tiempo, cuando Cristo dijo que le era necesario pasar por Samaria, era para cumplir esa profecía a estos que habían creído en un momento determinado, pero que se habían desvirtuado de su sistema de creencia en Adonai. Está hablando aquí del servicio a Adonai en particular. Es decir, que Cristo le está revelando su evidencia física pecaminosa, pero también hay algo más superior que es lo eterno, que es bajo por encima que lo personal directamente en cuanto a lo que es el pecado. Es decir, mis hermanos, que no solamente Cristo está hablando acerca de la condición pecaminosa de ella, sino también acerca de la condición de adoración de esta mujer. De forma tal que aquí hay 2 puntos que el Señor está tratando, porque si nos vamos a lo siguiente y vemos el contexto, cómo Cristo ha venido trabajando, Cristo no se enfocaba en el pecado, sino darle solución al pecado. De forma tal que lo que quería es comprender, y para que ella comprenda directamente su condición, no solamente espiritual, sino también su condición de idolatría que estaba llevando en ese mismo momento. Versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque puso en evidencia su condición, pero aún así todavía ella permanecía en una condición humanamente hablando en cuanto a lo que eran sus pecados, atraído directamente en ese tiempo. Ella comprendió que Jesús había evidenciado lo que había en su corazón, pero también su nivel de idolatría que estaba teniendo en ese mismo momento. Versículo 20. Aquí ella comprende ahora lo que está sucediendo en este momento. No solamente que Cristo le está hablando acerca de sus pecados carnales, sino también de su centro de adoración espiritual. Porque mire lo que ella dice. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya ella está comprendiendo ahora que lo que Cristo quiere enfatizar es su sistema de adoración y de religiosidad que tenía en ese momento, de idolatría. Pero la mujer se justifica hablando acerca de esto porque conocía que sus antepasados adoraban en ese monte, pero que los judíos decían que solo en Jerusalén es donde se puede adorar. Esta es la incertidumbre de alguien que está expuesto a la verdad. Porque al ser confrontada con Jesús, ahora tiene una dicotomía espiritual. Porque ahora ya no solamente se ve reflejada en lo que ella evidenciaba con su vida, sino que también su estilo de adoración ha sido expuesta delante del Señor. Sus pecados, pero también su idolatría. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí Jesús le profetiza lo que iba a pasar después de su muerte y resurrección, donde ya no sería un lugar en específico, sino que sería un estilo de vida. Nosotros pasaríamos a ser ahora el templo. Ya la adoración no iba directamente hacia el templo.
ahora nosotros vamos a hacer el templo por medio del Espíritu Santo. Jesús le profetiza a esta mujer esta verdad. Y ahora sí ya comienza a comprender todo lo que está pasando, porque sus ojos espirituales están comenzando a ser abiertos. Dice el verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Lo que Cristo está tratando aquí, de que esta mujer comprenda ante que sus pecados, era a quien ella le rendía una adoración. Cristo no está mirando el pecado. Cristo a través del pecado la hace a ella tener conciencia de cuál era su sistema de adoración que estaba teniendo en ese momento. Pero no solamente ella, sino todos los judíos que estaban directamente exiliados en Samaria. De forma tal que esta mujer ahora comienza a hacer un trabajo de parte del Señor Jesucristo. Al ser confrontada con su verdad, pero no solamente la verdad física, sino también su verdad espiritual. La lección general sobre lo que es la adoración al Señor en espíritu y en verdad es lo que nos debe a nosotros en ningún momento limitarla a lo que es una ubicación geográfica. Ni necesariamente debe ser regulada por ninguna disposición transitoria en cuanto a lo que es el antiguo pacto. Con la venida de Cristo, la separación entre judíos y gentiles ya no era pertinente, ni tampoco la centralidad del templo era la adoración de la misma. Con la venida de Cristo, todos los judíos, todos los hijos de Dios, adquiridos por medio de Cristo a través de su sangre, ahora sí, la adoración se convierte directamente en un asunto del corazón y no de las acciones exteriores. Y va dirigida por la verdad y no solamente con ceremonia, sino que comienza a ser un estilo de vida. La verdadera adoración debe ser en espíritu. ¿Por qué en espíritu? Cristo dijo lo siguiente: de cierto os digo, esto está en Juan capítulo 3, 5. De cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Nótese que antes de pasar lo que está pasando, ya Cristo hablaba acerca de esa agua y de ese espíritu. El que no naciere de agua y de espíritu. ¿Por qué de espíritu? Porque la única forma de yo ser una nueva criatura es que inmediatamente yo tengo que recibir, morir al viejo hombre y nacer como un viejo hombre por medio de Cristo. Y por ende, ser bautizado con el Espíritu Santo. Al yo ser bautizado con el Espíritu Santo, entonces hay una apertura que se abre con una conexión que nuevamente se conecta con Dios. La única forma de conectarnos con el Señor es por medio de Cristo. Y esto lo hace a través del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién es que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Por ende, para entonces yo comenzar a tener esa conexión, necesito reconocer a Cristo como mi Salvador. Luego directamente que soy bautizado, comienzo yo a dar esos frutos que comienzan a dar evidencia de que yo he sido una nueva criatura. De forma tal que ahora yo tengo una conexión directa. Ese Wi-Fi no se le va a la conexión, porque es eterno. ¿Y por qué en verdad? Solamente a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocer al Dios que le servimos. Solamente a través de la verdad. Cristo es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. ¿Cómo yo entonces puedo hablar de Cristo conociéndolo a Él? ¿Y cómo yo lo conozco a Él? A través de la palabra del Señor. No hay otro medio que usted pueda conocer la verdad, sino es abriendo su corazón, su mente y entendimiento para reconocer y ir directamente durante todo lo que es su tiempo de adoración, yendo directamente a la palabra de Dios, para que así entonces usted conozca la verdad del cual usted va a comenzar a predicar. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no puedo profesar de lo que no conozco. Yo no puedo argumentar de lo que yo no sé. De esta forma yo me voy a la verdad. Si no tenemos conocimiento de Dios, al Dios que adoramos, no hay una adoración en verdad. Ambas son necesarias, tanto en espíritu y en verdad, para honrar a Dios en la adoración. Un espíritu sin verdad conduce a una experiencia emocional. Lo repito. Espíritu sin verdad conduce a una experiencia emocional y demasiado superficial que puede ser incluso comparado a un nivel muy alto. Pero también
Una verdad sin espíritu conduce a un hombre solamente de ciencia. Es decir, que ambas tienen que ir conectadas de la mano. La mejor combinación es tener directamente, para tener una vida de oración plena y ser un verdadero adorador, se traduce en el reconocimiento del gozo de Dios fundamentado a través de las Escrituras. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más lo apreciamos. Entre más lo apreciamos, más profunda es nuestra adoración. Entre más profunda es nuestra adoración, mayormente será Dios glorificado. Mientras más yo me conecto al Dios que sirvo, mi vida de oración comienza a ser más fluctuante y comienza a dar frutos, para que entonces yo comienzo a evidenciar al que no conoce que realmente yo soy un verdadero hijo del Señor. La adoración, aquí le he dicho, que no se circunscribe solamente a un lugar, a un tiempo, a un espacio. Es más que eso, es un estilo de vida. Por eso Cristo decía, imíteme a mí que yo soy manso y humilde de corazón. Es que mi andar tiene que ser como el de Cristo. Y para yo caminar como Cristo, primero tengo que reconocer a Cristo. De forma tal, amigo o hermano, si aún no ha conocido a Cristo, es un tiempo hermoso para hacerlo, porque para tú adorar al Señor necesitas al Dios que te va a permitir que le adores. Y te dirá, pero es que es imposible. Sí, es imposible para nosotros. Pero dijo Cristo lo siguiente, separado de mí, nada podemos hacer. De forma tal que para nosotros alabar y glorificar al Señor de la manera fiel, como se debe de hacer, necesitamos de la fuente que nos va llenando a nosotros de ese gozo que sobrepasa todo entendimiento para reconocer cómo debemos vivir una vida de adoración. Dice el verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, que había un conocimiento de ese Mesías. Esta mujer le está haciendo un símil de lo que sabe con lo que Cristo le está diciendo. Porque inmediatamente Jesús le dijo, yo soy. La palabra yo soy es la misma palabra que se usa en el hebreo cuando Moisés se le ha revelado el Dios Adonai a través de la zarza. ¿Cómo se le revela? Yo soy. Cristo es Dios encarnado. Y esta mujer inmediatamente cuando pasa lo siguiente, me encanta porque Cristo dijo, yo soy el que habla contigo. Él se refiere a su nombre como el yo soy, el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta o qué hablará con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mis hermanos, aquí hay algo muy interesante. Esta es la primera mujer misionera que yo puedo registrar en el Nuevo Testamento. La primera mujer que comienza a predicar de Cristo o evangelizar de Cristo directamente. Y lo que estaba haciendo ella ya no lo hacía ella, sino el Espíritu por medio de ella. Porque inmediatamente una mujer que constantemente vivía oculta por causa de su condición de pecado, se muestra públicamente, inmediatamente, a la hora que ella se metía para que nadie la viera. Pero ella fue al pueblo en ese horario y pregonó lo que había escuchado. Comenzó a predicar a Cristo. Una publicidad gratuita, sin Cristo moverse. Pero esto es lo que hace el Espíritu. Y esto es lo que hace cuando tú tienes un encuentro con el Señor. Algo tiene que cambiar. Es imposible que yo haya conocido al Señor y haya tenido un encuentro con el Señor y algo no cambie en mi vida. Es imposible que Cristo mismo haya hablado a mi vida, a mi corazón, y yo siga siendo el mismo hombre. Es imposible que Cristo se haya presentado delante de mí y mi nivel de adoración no sea hacia Él. Es imposible que yo tenga un contacto con Cristo y yo no comience a ver su gloria manifestarse en mi vida y en mi corazón. Es imposible. Dice la palabra del Señor en el verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Es decir, que a esta mujer que vivía escondida en esta ciudad, que vivía oculta por sus pecados, porque era conocida por engañar a hombres, estos hombres creyeron a su palabra.
Normalmente la palabra de la mujer no tenía ningún valor en ese tiempo en la cultura. Sin embargo, estas mujeres, estos hombres le creyeron a través de lo que ella dijo. No será este el Cristo, porque evidenció lo que había en su vida. Pero no solamente eso, sino también lo que había en su sistema de adoración. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Verso 32, él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído alguno de comer? Porque es que normalmente nosotros a veces no nos damos cuenta de las cosas espirituales que están pasando. Claro, esto que estaba sucediendo aquí era necesario, todo lo que estaba pasando. Pero podemos tomar el ejemplo de que hay veces que en situaciones específicas se están moviendo cosas espirituales. Nosotros no estamos discerniendo lo que está pasando porque no tenemos una conexión en ese momento. Y lo que está pasando espiritualmente nos pasa por arriba. Sin embargo, hay otros que están viendo lo que está pasando a nivel espiritual. Y esto pasa cuando hay muchas veces no estamos conectados, porque a veces la necesidad humana, circunstancia, crisis, nos mueven a nosotros a quitar la mirada un momento determinado y no vemos lo que puede suceder. Por eso es que es importante mantener la mirada siempre en el Señor, para poder discernir de lo que está pasando espiritualmente hablando. Jesús le dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es decir, llegó el fruto que la humanidad estaba esperando. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con la siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Lo labraron, otros lo labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí Cristo le está hablando acerca de los profetas, a ellos mismos. Directamente el trabajo que los profetas hicieron, ellos son los que están viendo el fruto de ese trabajo. De todo lo que hizo Juan el Bautista. ¿Qué le hizo Juan el Bautista? Preparó la antesala para Cristo. Todo eso, los discípulos estaban recibiendo el fruto de otros que hicieron el trabajo. Hoy en día nosotros estamos recibiendo el fruto del trabajo que hicieron los discípulos, del trabajo que hizo Cristo evangelístico. Y hoy en día nosotros estamos recogiendo esa siega, pero también es el trabajo y el tiempo de sembrar para que se siga cosechando a los que han de ser salvos. Por eso Cristo le da el mandato más adelante. Dice el verso 39, y muchos de los samaritanos que aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer. Muchos inmediatamente fueron convencidos no por el mismo Cristo, sino por la palabra de la mujer. Aquella mujer, muerta en sus delitos y pecados, ahora es la mujer que comienza a hablar del evangelio y es la mujer que comienza a transformar la vida y corazones de aquellos que la repudiaron. Interesante. Porque muchas veces nosotros nos vemos en situación igualita que la de esta mujer. En la familia, en los amigos cercanos. Cuando nosotros comenzamos a ser transformados por el evangelio y nosotros comenzamos a profetizar ese evangelio y nosotros comenzamos a hablar de Cristo, porque comienza a haber un cambio de adentro hacia afuera, entonces comienzan a creer por el testimonio de nosotros y por el fruto del Espíritu en nosotros. Y el Espíritu Santo comienza a hacer su trabajo que ha de hacer. Que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros, a la hora de decir que somos cristianos, que no sea de la boca para afuera, sino que sea más con los hechos que con la palabra. Porque el testimonio tiene mucho que ver, mis hermanos, a la hora de aquellos que incluso no conocen del Señor. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Es decir, que aún los que no habían conocido o habían sabido lo que la mujer había predicado, ahora conocieron a Cristo y lo que estaba predicando. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Eso lo hizo el Espíritu Santo en ellos.
¿Pero por qué? Porque fueron expuestos a la palabra. La palabra encarnada era Cristo. Y lo que Cristo toca, cambia, modifica y transforma. No puede quedarse igual. Considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que no pecaba de la misma manera constantemente. David. David se le atribuye el Salmo 119. El salmo más largo que existe en todo lo que es el Salmo, el libro de los Salmos. Y ese Salmo 119 es una pleitesía, adoración, exaltación a lo que es la ley de Jehová, en constantemente. Incluso está dividida por varias. Pero lo que este hombre expresa, lo que este hombre hace por medio de lo que la palabra hace en su vida, nos pone a nosotros en evidencia de que necesitamos constantemente ir a Cristo a través de su palabra. Dice el Salmo 129, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Me voy al 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. El 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios. Versículo 8. Tus estatutos guardaré. No me dejes entretenerme. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Me voy al 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero me voy al 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda la riqueza. El 15. En tus mandamientos meditaré, considera de tus caminos. El 16 que dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y así, y así, y así, y así. No lo puedo leer todo porque se nos vaya el tiempo. Para yo tener una vida de adoración, para yo contemplar el gozo del Señor y que ese gozo del Señor sea reflejado en mi adoración, yo necesito estar cada día expuesto a su palabra. Porque a través de que yo lleno mi corazón y mi mente de su palabra, entonces comienzo a manifestarse ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. De forma tal que ahora mis pensamientos ya no son mis pensamientos, sino que son los pensamientos del Señor. Y por ende, mi vida va a comenzar a pasar de ser una vida secular a ser una vida que adore al Señor de lunes a lunes. Y no en un tiempo y un espacio en específico. No va a depender de circunstancias, no va a depender de crisis, no va a depender de mi situación emocional, no va a depender de mi situación monetaria. Lo que va a depender es de lo que el Espíritu Santo ponga en mi mente y corazón. Para yo ser un verdadero adorador, yo necesito estar expuesto al dador de esa adoración, que es Dios. Cómo yo me expongo a ella a través de su palabra, conectando esa vida en intimidad con oración. De forma tal que el conjunto completo me hace a mí convertirme en un verdadero adorador del Señor, que no solamente viene a la iglesia los domingos a cantar alabanza al Señor, sino que mi vida comienza a ser un estilo de adoración para aquellos incluso que no conocen al Señor. Y ahora entonces yo comienzo a caminar conforme a lo que Cristo decía, que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque ya tenemos al Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque hemos reconocido al Cristo que da el Espíritu. Y ahora camino en verdad porque yo conozco al dador del Espíritu. ¿Y cómo yo conozco al dador del Espíritu? Anteriormente, Él caminó en la tierra estableciendo su orden y su reino. Pero ahora eso queda registrado en su palabra para evidencia de nosotros, para que nosotros lo usemos como herramienta de llenarnos a través de ella y que comencemos a andar en verdad. Y ahora pasamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. De forma tal que yo voy a evidenciar de que el Señor sigue y permanecerá siempre hasta el fin conmigo. Él ha prometido que no nos dejará jamás. Pero eso es a lo que realmente han nacido de nuevo. Y el que ha nacido
ha nacido de agua y de espíritu. Agua porque hemos bebido de la fuente que da vida eterna, que es Él. Espíritu porque nuestro espíritu ya no vivimos atados a nuestros delitos y pecados, sino que ahora tenemos al Espíritu Santo que choca constantemente para decirnos, por ahí no pienses, no es lo que tú vas a decir, no abra la boca ahora, piénsalo antes de decirlo, no veas, no escuches, no hables en este momento. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra carga que nosotros podemos llevar aquí en la tierra. Cristo dijo, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Porque ahora ya la carga no la llevamos nosotros, sino que la llevamos en Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros. Esto no quiere decir, mi hermano, que usted no va a tener situaciones ni crisis, ni va a tener momentos difíciles en la vida. No. Lo que te está diciendo es la palabra que ahora en esos momentos de crisis, situaciones, momentos difíciles, ya tú no estás solo, sino que estás con el Señor. Y eso no da una paz mental, que eso no tiene precio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no, esa paz directamente no se va a ir con el tiempo. Es una paz que permanece constantemente. Esa paz que sobrepasa ese entendimiento para el que no cree, porque dice, ven acá, pero está en una situación difícil. ¿Qué pasaba con Pablo preso? Los que estaban ahí en la cárcel, pero ese hombre está loco. ¿Cómo ese hombre está adorando y está preso, metido al fondo, cogiendo calor y está adorando al Dios vivo? Eso lo hace solamente Cristo en nosotros. ¿Cómo es que tú tienes una pérdida y aún así, en medio de la crisis de la pérdida, tú glorificas a Dios por lo que ha hecho? Eso es difícil con un hombre solo, lo puede hacer humanamente imposible, pero Cristo lo hace en nosotros. ¿Cómo es que la gente da gloria a Dios porque se está bebiendo un vaso de agua con azúcar cuando no tiene nada que comer y aún así glorifica al Señor? ¿Cómo es que hay personas que han perdido miembros de su cuerpo y aún así glorifican a Dios por lo que ha hecho en su vida? Solamente lo hace Cristo en nosotros. Mi hermano que estás aquí, si en algún momento determinado de tu vida te has desvirtuado y tu mirada se ha desenfocado del Señor, yo te invito a que vaya a su palabra para que tú puedas poner los ojos en Cristo nuevamente. Para que tú puedas poner tu mirada en el Señor de forma tal que tú conozcas al Dios que te ha dado la oportunidad de hoy en día tener un lugar en los cielos. Y si tú no has conocido a aquellos que nos ven por las redes o si eres un amigo presente que estás aquí, te invito a que reflexiones en esto. Tu vida no es que va a dar un giro de 360 grados para mal. Tu vida va a girar de 360 grados para bien. Porque ahora las calamidades, los problemas mentales, las situaciones que tú vivías solo, ahora las tendrás acompañadas. Porque Cristo va a estar contigo. Ahora ya tú tienes una esperanza contra esperanza de que luego tú tienes asegurada un lugar en la eternidad. Y eso solamente lo da Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. Y Él dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, que ya Él preparó de antemano, desde la fundación del mundo, un lugar para ti y para mí, en los cielos. Me encanta esta frase de Crim Tomlin, se hicieron con ella. La adoración no es una tarea o un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Te dejo con eso.